Muchas bendiciones de lo alto, queridos hermanas y hermanos. En este día vengo pidiéndole al Padre Eterno que por favor nos ayude otra vez para poder entender la palabra que Él nos quiere regalar en esta mañana tan linda. Y está en Marcos capítulo 5, del 1 al 20. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir a estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Palabra de Dios. En este mensaje nosotros vemos un hombre que está totalmente atado por los demonios, y que realmente el espíritu inmundo no significaba uno solo, sino ese espíritu inmundo eran legiones de demonios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las personas, estar orando por ellas fuertemente, ayunando por ellas, porque realmente estos demonios solo salen con ayuno y oración. Pero nosotros tenemos que recordar que Jesús vino a liberar a los cautivos, destruyendo así también todas las obras del diablo. Por eso en primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros tenemos esa gracia y esa bendición de que tenemos un Dios vivo, un Dios que permanece con nosotros para liberarnos de todo cautiverio que el diablo quiera tener con los hijos de Dios. Pero tenemos que tener siempre cuidado, porque también nos podemos contaminar, porque si nosotros no tomamos en serio lo que es la palabra de Dios, lo que es vivir en el Evangelio, pues muchas veces podríamos ser presos del diablo. Como podemos nosotros observar en este pasaje, este hombre que vivía en los sepulcros estaba endemoniado. Efesios 2, del 1 al 3 dice:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que Él, nuestro Padre eterno, al vernos a nosotros como a ese hombre de Gadara, porque estábamos en delitos y pecados, vivíamos en oscuridad, en tinieblas, Él nos dio vida. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo en nuestras vidas, Él nos da vida, Él nos devuelve la heredad que él tenía para con nosotros, nos la devuelve y nos hace así hijos de Dios. Sabemos que Jesús vino para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombras de muerte. Usted y yo lo sabemos a través de la palabra. Vemos que también este hombre gadareno estaba loco porque los demonios, los espíritus inmundos, o sea, los millones o millares de demonios que tenía, lo tenían completamente loco. Él no podía actuar por su propia fuerza. El demonio era el que lo movía, el demonio era el que lo hacía hablar. Entonces este hombre estaba fuera de sí. ¿Saben por qué? Según Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este hombre no podemos decir que no conocía a Dios, ni podemos decir que usted y yo no lo conocemos, porque Dios se hace visible en toda la creación y Él pone en nosotros así el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Por lo tanto, no podemos decir que este hombre no conocía a Dios. Claro que sí lo conocía. Habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificó. Y pasa mucho con nosotros cuando no queremos hacer la voluntad del Padre, cuando no nos importa lo que Dios nos dice y metemos la cabezota para hacer lo que nosotros queremos. Observamos en este pasaje que este hombre vivía en la miseria. Y muchas personas que usted y yo conocemos que habitan en las calles, usted sabe cómo viven estos hombres, viven en la oscuridad, viven en la miseria, y estos hombres andan muchas veces como locos. Estos hombres se autoflagelan, así como este hombre de Gadara se autoflagelaba porque se golpeaba el cuerpo con piedras y se rompía. Así estos hombres de la calle que viven en la calle o los que están endemoniados se autoflagelan. Muchos se cortan los brazos, se cortan las piernas, se toman muchas veces pastillas para morirse porque un espíritu de muerte los envuelve. Estos hombres se vuelven peligrosos, como el hombre de Gadara dice que la gente le tenía miedo y que rompía las cadenas y no podían pasar a la par donde él estaba, era peligroso. Estos hombres llenos de demonios se vuelven feroces en gran manera y son indominables, como lo dice el Evangelio en este que leímos, Marcos 4. Marcos 4 lo dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Así es que muchos también que viven en la calle, personas que nosotros conocemos, viven de este modo y hay que tenerles mucho cuidado. Pero tenemos que recordar la obra salvadora del Señor Jesucristo. Esta obra salvadora la podemos ver en Isaías 61. Observando este pasaje bíblico dice la Escritura, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para la gloria suya. Observamos en esta escritura el ministerio de Jesús. Lo que él vino a hacer precisamente fue eso, a liberar a los que están cautivos por muchos demonios. Este hombre tenía legiones, como escrito está en la palabra, pero hay también personas que pueden que tengan solo un demonio. Puede ser un demonio de pobreza, un demonio de tristeza, de enfermedad.
y nosotros tenemos que estar presentes siempre con Jesucristo en la oración, en la palabra, porque Jesús con solo la palabra también Él nos liberta, porque Él lo dijo cuando Pedro le pidió que lo lavara todo para poder estar con Él. El Señor le dijo, ya ustedes están limpios por medio de la palabra. Así es que yo declaro que por medio de la palabra, esta palabra que se ha dicho, que se ha predicado en esta cápsula, muchas personas que estaban atadas por demonios quedan libres en el nombre de Cristo Jesús. Muchos de aquellos que tenían enfermedades de depresión, declaro que son libres por la palabra de Dios, porque Él vino a liberar a los cautivos. Declaro que muchos que tenían enfermedades son sanados, porque por sus llagas y sus heridas hemos sido curados, y Él vino a liberar a los cautivos. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo. En este momento, Dios eterno, te pido por cada persona que escucha este audio, y te pido que si alguno está triste, se siente cansado, solo, está desanimado, Dios, que el Espíritu Santo venga sobre él, como escrito está en la palabra de Isaías 61, y venga sobre él y lo liberte completamente de toda tristeza, de toda angustia, de todo temor, de todo miedo, de todo desánimo. Que todas estas ataduras sean quitadas en el nombre de Cristo Jesús, y si se han contaminado con algún espíritu malo, te pido, Padre, que en este momento sea atado y amordazado ese espíritu malo, y sea quitado de los cuerpos de estas personas que escuchan este audio, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y sean libres por las llagas de Jesucristo. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por esta mañana tan hermosa en la cual nos has ayudado y nos has visto, nos has enseñado tu misericordia, nos has hecho ver tu poder, Dios, a liberar a este hombre, ver la manera en que el diablo lo tenía, y lo más maravilloso, dice, que estaba sentado y en su sano juicio, vestido, porque este hombre hasta andaba desnudo, vestido y en su sano juicio. Qué hermoso es tener un juicio sano, qué hermoso es que usted pueda pensar por usted misma, qué hermoso que usted pueda tener sus propias decisiones, qué hermoso es que estas decisiones estén cubiertas por la sabiduría que el Padre Eterno nos da, que seamos llevados de su mano. Qué hermoso sería que usted y yo tengamos una libertad en Cristo Jesús, de tal manera que Él sea el que dirija nuestros pasos, y así nosotros demos pasos firmes, pero no que estemos atados por un enemigo que nos hace que nosotros vivamos en depresión, que nos hace que nosotros no caminemos en libertad, sino siempre con miedo, siempre con temores, siempre con angustias. No, Dios nos hizo libres. Él vino a quitar todas las ataduras que el diablo vino a poner. Él las vino a deshacer, vino a destruir esas ataduras. Por eso reciban sanidad y libertad, reciban medicina. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.